rồi nhé. Em muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ để anh Jack không phải lo cho mình nhiều nữa. Thì Tử Tiên vẫn là người mạnh mẽ mà, anh biết mà nhé. Tớ không suy nghĩ nhiều nữa. La casa de madera de la madre de Jack, todavía húmeda por la inundación de ayer. Una tenue luz matutina se filtra por la ventana, iluminando la mesa donde la madre de Jack prepara el desayuno. Jack se ata los zapatos, listo para ir al lugar de trabajo, mientras Tetien descansa después de una noche de insomnio preocupada por su granja y sus animales. La casa de madera se erguía en silencio en el pueblo, soportando el peso de la inundación de la noche anterior. Dentro, la madre de Jack estaba junto a la estufa, sosteniendo un vaso de agua, sus ojos llenos de preocupación mientras miraba a su hijo. Jack, ¿ya estás levantado? ¿Por qué no descansas un poco más, hijo? Preguntó suavemente. Jack suspiró, terminando de atarse los cordones. No, mamá, estoy demasiado inquieto hoy. Esa enorme inundación de ayer, necesito revisar el lugar de trabajo en busca de daños. Con tanta lluvia, el área exterior debe ser un desastre. Ella asintió, dejando el vaso sobre la mesa. Sí, me dijo el tío tú que los daños fueron graves. Ten cuidado ahí fuera. Por cierto, ¿por qué te levantaste tan temprano? Jack asintió, con un toque de tristeza en sus ojos. Sí, le dijiste que descansara más. Está agotada. Ninguno de los dos durmió mucho anoche. Ha estado muy preocupada por la granja y los animales. Su madre suspiró, su voz suave con empatía. Vi la granja, me rompió el corazón. Menos mal que Tetien llegó a la colina a tiempo. La crecida repentina llegó rápido y retrocedió igual de rápido, pero fue peligrosa. Estaba tan preocupada cuando te llamé ayer. Jack tomó el vaso, bebiendo agua, su tono tenso. Yo también estaba preocupado, pero el agua estaba demasiado alta, no pude cruzar. Suerte que fue ingeniosa, o quién sabe qué podría haber pasado. Cambiando de tema, su madre preguntó, ¿dijeron algo los funcionarios sobre el lugar de trabajo ayer? Muchos daños. Jack exhaló pesadamente. Con agua tan fuerte, tiene que ser malo, mamá. Hoy salgo a revisar y animar al equipo. Pero la naturaleza es impredecible, no podemos esquivarla. Su madre le dio una palmada en el hombro tranquilizadora. Tetien está aquí, así que concéntrate en tu trabajo. Por cierto, Jack, estoy tan orgullosa de ti en la construcción. Tienes un don para ello y manejas bien las cosas. En cuanto a seguir el oficio de tu abuelo, déjalo para más tarde. Hacer ambas cosas ahora me preocupa. Jack sonrió, sus ojos se iluminaron. Gracias, mamá, sé que siempre te preocupas. Pero soy joven y fuerte, quiero superarme. Oh, me recordaste algo. El tío NG vino hace poco, pidiéndome que le diseñara una villa. Está casado con la señora VY, mi antigua profesora de matemáticas. Los ojos de su madre se iluminaron. Oh, ¿nos visitó? Confío en ti, hijo. Planificas todo con tanto cuidado. Si quieres iniciar tu propia empresa, te apoyo. Si necesitas ayuda, solo dímelo. Jack se levantó, poniéndose la chaqueta. Gracias, mamá. Me voy ahora. Tú y Tetien pueden cocinar algo más tarde. Ella le gritó, no olvides comer y ten cuidado. La puerta se cerró, dejando el silencio detrás. Su madre regresó a la cocina, preparando el desayuno. Pronto, Tetien bajó las escaleras,
con el pelo desgreñado y ojeras bajo los ojos por el agotamiento. Su suegra la miró amablemente. Tự tiên, et det pister ta. Si estás cansada, descansa más. Tự tiên es bot una det biu sonrisa. Sí, me quedé dormida. Solo estoy preocupada por los cachorros de la granja, lo siento mucho. Su suegra sacó una silla. Ya pasó, no te estreses. Cocinemos algo. ¿Qué te gusta? Tetien negó con la cabeza. No tengo hambre. Normalmente me salto el desayuno en la granja. Su suegra frunció el ceño. Aunque no tengas hambre, come algo, es malo para tu salud. Jack y yo siempre nos preocupamos por ti. Tự tiên sonrisu aven. Gracias. El agua de la inundación era abrumadora, no sabía qué hacer. Corrí, pero dejé mi teléfono atrás, no pude llamar a Jack. Su suegra asintió con simpatía. Escapar fue lo mejor que pudiste hacer. Varias casas de fuera también se inundaron. El agua subió rápido pero retrocedió rápidamente. Hace años que no hay una inundación tan grave. Tự tiên su pi po. Sí, quizás vaya a la granja más tarde para limpiar. Sentada aquí, me siento inútil. Su suegra la detuvo. Descansa primero. Jack dijo que te quedaras aquí mientras él arregla la granja. Después de un susto como ese, estoy ansiosa. Tự tiên rút. Pero reconstruir costará mucho. No he ganado nada últimamente. Jack ha estado cubriéndolo todo. Siento que me estoy apoyando demasiado en él. No pienses demasiado, la tranquilizó su suegra. Nos apoyamos mutuamente en la vida. Jack puede manejarlo. Lo principal es que estás a salvo. Eso es una bendición. En ese momento, sonó su teléfono. Respondió apresuradamente. Hola, sí, lo olvidé. Ven a recogerme, me prepararé. Tự tiên levantó la vista. ¿Tienes planes? Su suegra asintió. Sí, una amiga necesita que le compre suministros para la ceremonia de la boda de su hijo. Quédate en casa, cocina algo y descansa. Volveré pronto. Tự tiên asintí. Está bien, me quedaré. Quizás limpie la granja más tarde. Descansa si estás cansada, la comida está en el armario. Cocina, ¿de acuerdo?, le instruyó su suegra. Tetien la despidió, su mirada se detuvo con inquietud. No quiero que Jack cargue con esta carga solo. Ya tiene suficiente. Reconstruir la granja costará tanto. El lugar de trabajo de Jack, donde los trabajadores lidian con los daños de la inundación en medio de caminos embarrados, materiales dispersos y un paisaje caótico de terraplenes arrasados. La escena cambia a la granja de Tetien, donde ella sola limpia los escombros, con el barro cubriéndolo todo, con un telón de fondo de senderos forestales, un estanque de peces drenado y restos de corrales de ganado arrastrados por la inundación. Jack entró en el lugar de trabajo, el aire denso con el estruendo de la maquinaria y los gritos urgentes de los trabajadores. El barro se pegaba tercamente a sus botas mientras se abría paso por el terreno irregular, donde montones de arena y piedra yacían esparcidos como reliquias olvidadas de una batalla perdida contra la naturaleza. Las pilas de materiales, antes ordenadas, eran ahora un desorden revuelto, y el débil olor a tierra mojada flotaba pesado. Antin, el gerente del sitio, se acercó con una expresión cansada, su casco manchado de tierra y su rostro surcado por la fatiga. Jack, la inundación nos golpeó fuerte. Perdimos 1 tonelada de materiales, arena y piedra se arrastraron por completo.
El cemento es lo único que salvamos ya que no lo habían bajado aún. Es un milagro que hayamos conservado tanto. Jack frunció el ceño al contemplar la devastación, su mente de ingeniero ya calculando las pérdidas. ¿Qué tan grave fue el agua ayer? ¿Qué pasó con la cimentación que colocamos a principios de esta semana? Antin suspiró profundamente, señalando el terraplén devastado donde el agua había abierto un nuevo y destructivo camino. Fue una crecida repentina monstruosa, nada como lo que habíamos visto antes. Todo el pueblo está conmocionado. Los lugareños perdieron ganado, herramientas, incluso partes de sus casas. Para nosotros, son unos 13 camiones de piedras de 7 metros cúbicos y 6 de arena, todos arrastrados como si nada. La cimentación aguantó, pero está enterrada bajo una gruesa capa de lodo. Lo estamos excavando ahora, pero avanza lento con el suelo aún blando. Jack asintió, apretando la mandíbula. Mantén al equipo motivado, Antin. El camino de acceso es un pantano ahora mismo. Hablé con el tío Lien sobre limpiarlo una vez que se seque. Por ahora, carguemos los camiones grandes en el lote y transfiramos los materiales manualmente. No es ideal, pero tendrá que servir. De acuerdo, respondió Antin, limpiándose el sudor de la frente con una manga embarrada. El terreno es una pesadilla, resbaladizo e impredecible, pero el equipo está dando todo de sí. Nos ceñimos a su plano de diseño, así que al menos tenemos un plan. Aún así, seré honesto, esos días de cimentación fueron una tortura. La lluvia seguía ablandando el suelo, y cada paso hacia adelante se sentía como 2 hacia atrás. Echábamos hormigón, y a la hora siguiente, empezaba a hundirse de nuevo. Ha sido una prueba de paciencia. Jack le puso una mano tranquilizadora en el hombro, con voz firme. Lo entiendo, es una batalla contra la naturaleza. Este proyecto de puente de riego y terraplén está programado para 4 meses. Acelere el ritmo antes de que vuelva la temporada de lluvias. Cada día cuenta. La seguridad es la prioridad. El equipo perdido se puede reemplazar, pero no las vidas. Asegúrese de que el equipo tenga refugios secos y comidas calientes. Se lo han ganado después de esto. Gracias, Jack, eso significa mucho. Seguiremos adelante, dijo Antin, su voz se estabilizó con renovada resolución. Jack se detuvo, observando el lugar con ojo crítico. Los caminos embarrados se extendían a lo lejos, brillando bajo el débil sol, y el sonido de las palas golpeando la tierra mojada resonaba como un ritmo sombrío. Sabía que el lugar de trabajo exigía toda su atención, pero sus pensamientos seguían divagando hacia Tetien y la granja que tanto amaba. El peso de ambas responsabilidades lo oprimía, una carga silenciosa que llevaba con determinación. Tomó una nota mental para verificar la moral del equipo más tarde, quizás trayéndoles algunos suministros para levantarles el ánimo. Mientras tanto, en la granja, Tetien se encontraba en medio de una escena de desolación. Su sombrero de paja proyectaba una sombra sobre su rostro cansado. El barro cubría sus zapatos y el dobladillo de sus pantalones mientras empuñaba una pala. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la mañana. La tierra, antes próspera, era ahora un enredo de escombros, vigas de madera rotas, corrales volcados donde antes cacareaban los pollos, y un estanque de peces sin vida, su superficie un espejo de lodo gris. Miró a los gatos maullando acurrucados cerca de una cerca derribada, su pelaje apelmazado con barro y sus ojos muy abiertos por el hambre. Ven. ¿Tienes hambre? Déjame traerte algo de comida, dijo suavemente,
su voz en marcado contraste con el caos que la rodeaba. Se dirigió al cobertizo, con la puerta torcida, y recuperó una pequeña bolsa de comida para gatos, vertiéndola cuidadosamente en un trozo de tierra limpio. Coman, pequeños. Ya han pasado por suficiente. Lamento mucho no haberlos podido proteger mejor. Volviendo al desorden, clavó la pala en el barro, sus movimientos lentos pero decididos. ¿Por dónde empiezo? Este lugar es un desastre, murmuró, su aliento visible en el aire helado. El sendero del bosque que conducía a la granja era un cenagal, sus bordes bordeados de arbustos arrancados, y el estanque de peces vacío brillaba con una fina capa de lodo donde antes nadaban peces en abundancia. No hay señales de los peces, ni de los pollos. Los cerdos también se han ido. Todo se ha ido, susurró, su voz entrecortada. Su corazón se encogió al contemplar los daños, el silencio amplificaba su soledad. Reconstruir esto costará una fortuna. ¿Qué puedo hacer? No tengo familia a la que recurrir en busca de ayuda, y odio sentirme tan indefensa. Jack ya está haciendo tanto. ¿Cómo puedo pedirle más? Se detuvo, sentada en un tronco caído, sus manos temblaban ligeramente por el frío y el agotamiento. El silencio solo lo rompían los suaves ronroneos de los gatos y el lejano canto de los pájaros que regresaban a los árboles devastados. Sacando su teléfono, marcó a Jack, sus dedos temblorosos. «Hola, soy yo. Estoy en la granja, tratando de limpiar un poco. Mamá tuvo que salir con una amiga». La voz de Jack crepitó con preocupación a través de la línea. «Está bien, Tetien, haz solo tareas ligeras. Terminaré aquí pronto y vendré a ayudar. El sitio es un desastre, pero tú eres mi prioridad». Tetien cosecha calabazas en un campo verde, luego se dirige al animado mercado local con sus puestos de verduras, aldeanos regateando y el olor a productos frescos. Más tarde, regresa a la granja, donde Jack, junto al tío Tao, planea la reconstrucción en un paisaje de rocas dispersas y campos inundados. Tetien se ajustó el sombrero de paja al entrar en un extenso campo de calabazas, las verdes vides extendiéndose bajo el cálido sol de la tarde, un raro toque de vida en medio de la penumbra del pueblo. Con una cesta en la mano, se acercó a una mujer que cuidaba las plantas, sus manos manchadas de tierra y su rostro surcado por el trabajo del día. «Señora, ¿es este su huerto de calabazas? Me gustaría comprar una cesta para venderla en el mercado», preguntó Tetien, su voz teñida de esperanza y un toque de desesperación. La agricultora levantó la vista con una sonrisa cálida y curtida. «Sí, es mío». Q-Stand 5.000 VNDL kilo. Adelante y elija lo que necesite. Tómese su tiempo. Tetien asintió agradecida, agachándose para seleccionar las calabazas más maduras. Pasó los dedos por sus pieles lisas, eligiendo 11, cada una pesando unos 2 kilos, su mente calculando la ganancia potencial. 11 calabazas, eso es 110.000 VND. «Le pagaré ahora», dijo, sacando billetes arrugados de una pequeña bolsa atada a su cintura. Gracias, querida. «Faltan unos 4 km para el mercado. Que tengas buen viaje y cuidado con los parches de barro», gritó la agricultora mientras Tetien se echaba la pesada cesta a la espalda. El camino al mercado era un sendero sinuoso a través del pueblo, el aire lleno del olor a tierra húmeda y el lejano mugido del ganado. Al llegar al bullicioso mercado, se instaló cerca de un puesto de verduras de hoja,
el parloteo de los vendedores y el tintineo de las monedas creando un zumbido animado. Elevó la voz, tratando de proyectar confianza. Calabazas, 15.000 VND cada una. Frescas y dulces, cómprenme, por favor. Una mujer de mediana edad se acercó, su cesta ya rebosante de verduras, y miró la pila de Tetien. ¿Cuánto por una?, preguntó, su tono curioso. 15.000 VND, respondió Tetien, entregando una calabaza gorda con una sonrisa esperanzada. La mujer asintió, pasando un billete crujiente. Buen trato, mi familia lo disfrutará. Una por una, los aldeanos se detuvieron, algunos regateando precios, otros deteniéndose por curiosidad. Una joven madre regateó. «Puedes hacer 12.000». Tetien negó con la cabeza cortésmente. «Lo siento, 15.000 es mi mejor precio, recién del campo hoy». La mujer cedió, y la venta se realizó. Al final, Tetien había vendido 10 calabazas, embolsándose 150.000 VND. Su corazón se elevaba con cada transacción. La última calabaza, ligeramente más pequeña pero aún firme, decidió guardarla como regalo para la madre de Jack. De camino de vuelta, se detuvo en una pequeña tienda entre dos puestos, comprando detergente y sal por 30.000 VND. No es mucho, se susurró a sí misma, contando el dinero restante, pero es un comienzo. No dependeré completamente de Jack, puedo construir algo propio. De vuelta en la granja, Jack estaba con el tío Tao, el paisaje un claro testimonio de la furia de la naturaleza. La orilla del arroyo estaba llena de rocas, antes parte de un muro robusto, ahora dispersas como juguetes abandonados en un berrinche de niño. Los campos más allá todavía estaban encharcados con agua de la inundación, reflejando el cielo gris. La inundación se llevó incluso estas grandes rocas, dijo Jack, su voz firme con determinación. Quiero reforzar desde aquí hacia abajo, elevar el terreno y reconstruir la casa de Tetien correctamente, algo que pueda resistir la próxima tormenta. El tío Tao, un hombre curtido con manos callosas y toda una vida de construcción grabada en su rostro, asintió pensativamente. Entendido. Traeremos máquinas el domingo y comenzaremos rápido. Te conozco desde hace tiempo, Jack, confía en mí para hacerlo bien. Reforzaremos esa orilla y levantaremos la cimentación alta. Cuando Tetien se acercó, con la cesta más ligera y los pasos cansados, vio el coche de Jack aparcado cerca de la puerta rota. Jack, ¿estás aquí? Llevas mucho tiempo esperando, llamó, acercándose rápidamente con una mezcla de alivio y curiosidad. Él se giró con una sonrisa, limpiándose la tierra de las manos. Un rato. Estoy inspeccionando para arreglar tu granja. No te preocupes, yo me encargo. El tío Tao también está a bordo. Tetien dejó su cesta, las calabazas rodaron ligeramente, y su expresión se volvió cautelosa. La casa sigue en pie. ¿Quizás podríamos subirla un poco? Una reconstrucción completa podría ser demasiado costosa, y odio verte gastar tanto. Jack negó con la cabeza, sus ojos firmes con determinación. No, quiero que se haga bien para que te sientas segura. Sé que eres más feliz aquí que en mi casa, y no me arriesgaré a perder este lugar en otra inundación. Tetien se mordió el labio, sacando el fajo de dinero que Jack le había dado hacía semanas, aún crujiente en su caja de hojalata. Pero costará mucho. Devuélveme esto, no lo he tocado y me siento culpable por guardarlo. Él le apartó suavemente la mano, su tacto cálido contra sus dedos fríos. Guárdalo para emergencias.
Solo quiero cuidar de mi futura esposa, no le des tantas vueltas. Esta es mi promesa para ti. Sus ojos brillaron de emoción, las lágrimas amenazaban con derramarse. Sé que te preocupas, pero quiero valerme por mí misma. Hoy gané un poco en el mercado. 150.000 VND. Quiero ayudar, no solo gastar tu dinero o quedarme de brazos cruzados. Jack la abrazó, su voz suave pero firme. VO2 Fuerza 210. Haz lo que te haga feliz. Te apoyo completamente. Pero déjame encargarme de esto. ¿De acuerdo? Somos un equipo, y te necesito segura y fuerte a mi lado. Tetiana asintió, su resolución mezclada con gratitud, una lágrima se escapó por su mejilla. Me esforzaré más para que no te preocupes tanto. Quizás pueda vender más en el mercado, contribuir a los costos, comprar materiales o contratar ayuda. Quiero ser parte de esto. Jack sonrió, secando la lágrima con el pulgar. Ya eres fuerte, siempre lo he sabido. Hagamos esto juntos. Quizás puedas supervisar la siembra una vez que reconstruyamos, tu toque lo convertirá de nuevo en un hogar. Se quedaron uno al lado del otro, contemplando los restos de la granja mientras el sol se ponía, proyectando tonos dorados sobre los campos embarrados y las rocas dispersas. En sus ojos ardía una visión compartida, un futuro que reconstruirían, paso a paso, con apoyo mutuo. El sonido lejano de la risa de los niños rompió el momento, y Jack se giró para ver a un grupo cerca del arroyo, sus pequeñas figuras chapoteando peligrosamente cerca del agua profunda y caudalosa. Oigan, niños. Esa agua es profunda y traicionera, salgan de ahí ahora, gritó, echando a correr. Tetiana le siguió, su corazón acelerado por la alarma. Los niños, empapados y tiritando, luchaban por subir la orilla resbaladiza. Jack llegó primero, subiendo a un niño por el brazo, mientras Tetiana sujetaba a una niña, su chal se resbalaba mientras trabajaba. Vayan a casa antes de que sus padres entren en pánico, esta corriente podría arrastrarlos, le surgió, envolviendo el chal alrededor de los hombros de la niña. Los niños asintieron, sus dientes castañeteando, y se alejaron corriendo hacia el pueblo. Jack los vio irse, murmurando, At 54, what did I have to looking forward to? The future was black. The waiter approached my table asking if I needed anything. To my surprise, I said, yes, if you know anyone here who is a recent widow or widower, I would appreciate talking to her or him. Again, to my surprise, she told me about Phyllis, a spas health director who had lost her husband several months before. I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also